La luz de la mañana se colaba suave por las cortinas delgadas, rozando el alféizar agrietado de la ventana, como un recuerdo que aún no estaba lista para abrazar. Me paré frente al espejo largo clavado en la parte trasera de la puerta de mi cuarto, conteniendo el aliento mientras ajustaba el cuello de mi vestido azul marino. Lo había planchado 3 veces el vapor siseando sobre el mismo pliegue, solo para asegurarme de que quedara perfecto. Ni muy llamativo, ni muy sencillo. Justo lo suficiente para decir me esforcé. Justo lo suficiente para decir encajo aquí. El blanco me parecía demasiado atrevido. El negro demasiado definitivo. El azul marino era ideal. Fuerte, discreto, respetable. Un color que no robaría miradas, pero que tal vez captaría la atención de mi hijo. Quería que Emiliano se sintiera orgulloso al verme. Quería mezclarme con los demás, pero sin desvanecerme. Abrí mi joyero y tomé los pequeños aretes de perla que Tomás me regaló en nuestro 10º aniversario. No eran perlas de verdad, pero eso nunca importó. Él solía bromear diciendo que si el amor se midiera en joyas, tendríamos una bóveda llena. Los puse con manos firmes. Mi labial era un rosa pálido, uno que no había usado en años. Lo compré el mes pasado y lo dejé intacto en mi tocador por si cambiaba de opinión. Hoy no lo hice. Mis viejos tacones esperaban al pie de la cama, limpios y alineados como soldados en formación. Me senté despacio apoyando las palmas en las rodillas. Mi cuerpo ya se sentía cansado antes de que el día comenzara, pero por dentro algo revoloteaba una especie de ligereza, casi alegría. Tomé mi bolso revisando una vez más la tarjeta de boda que escribí anoche. Luego me levanté, alicé el frente de mi vestido y salí por la puerta. La parada del camión estaba vacía cuando bajé al borde de la acera, el aire fresco de la primavera todavía cargado del frío del amanecer. Me senté en el banco metálico helado, apretando mi bolso contra el regazo, como si pudiera escaparse si lo soltaba. Mis manos normalmente firmes estaban inquietas. Los dedos tamborileaban contra la correa gastada de cuero, un ritmo sin pensar. Emiliano solía llamar todos los domingos, como reloj. Preguntaba cómo estaba, si las nuevas pastillas ayudaban, si había comido. A veces incluso reía como antes cuando el mundo aún no lo había convencido de que la alegría había que ganársela. Pero en algún momento las llamadas se espaciaron. Los domingos pasaban sin el timbre del teléfono. Luego, los mensajes cambiaron primero frases completas, después palabras cortantes, hasta que solo recibía pedazos ocupado. En una fecha límite. Te llamo luego. Luego nunca llegó. Cuando me dijo que estaba comprometido fue por videollamada. Su rostro brillaba con una emoción afilada como quien acaba de ganar algo caro. Giró la cámara hacia Mariana solo lo suficiente para que viera su mano en el brazo de él, el diamante en su dedo, atrapando la luz. Ella sonrió educada, pero distante, y saludó con la mano. Luego, la llamada se cortó, y él no volvió a llamar. Pasaron semanas antes de que me atreviera a preguntar si podía conocerla solo para un café para platicar. La voz de Emiliano titubeó al otro lado. Mamá aún no dijo. Ella viene de una familia diferente. Quiero que todo sea perfecto. Me dije a mí misma que no lo tomara personal. La gente se pone nerviosa. Las bodas son un estrés. Tal vez solo necesitaba tiempo. Pero aún mientras me tranquilizaba, no podía evitar repetir en mi mente otro tipo de silencio, el que seguía a los mensajes de voz que dejaba y que nunca eran contestados. Cuando me sentaba al borde de la cama, mirando el cursor parpadeante en la pantalla de mi celular, sin saber si volver a escribir o solo esperar. Nunca dejé de creer que me quería, pero últimamente me preguntaba si ese cariño se había vuelto algo callado, algo escondido como una foto vieja, guardada en un cajón que nadie abre. El camión llegó con un quejido grave de frenos y me puse de pie cuando se detuvo en la acera. Subí, encontré un asiento cerca del fondo y descansé las manos en mi regazo. Mi parada estaba a 1 hora, pero mi mente ya había comenzado a viajar al pasado
a un tiempo en que amar a Emiliano significaba darle todo, incluso cuando casi no me quedaba nada. Cuando Emiliano tenía 3 años, se dormía agarrando la manga de mi blusa. Si me movía demasiado pronto, sus deditos se aferraban como un pajarito asustado que no quería soltar. Fue el año en que Tomás murió. Un momento estaba riendo con una taza de café negro en la mano y al siguiente estaba desplomado sobre la mesa de la cocina sin aliento, antes de que siquiera alcanzara el teléfono. El doctor dijo que fue el corazón algo repentino, algo cruel. Después del funeral recuerdo haber mirado la libreta de cheques y darme cuenta de que lo único que quedaba con nuestro nombre era la hipoteca. Tomé el primer trabajo de limpieza que me ofrecieron pisos de hospital por la mañana, luego un edificio de oficinas por la noche. A veces apenas llegaba a casa antes del amanecer. Veía a Emiliano dormir con la boca ligeramente abierta, la sábana empujada hasta las rodillas y pensaba, solo una semana más, un cheque más. Luego las cosas se calmarán. Pero las semanas se convirtieron en años. Para cuando estaba en secundaria, Emiliano había aprendido a no pedir mucho. Pero yo veía cómo miraba los tenis de sus compañeros, sus celulares, las chamarras con nombres de marcas bordados en el pecho como escudos de pertenencia. Un día llegó a casa, aventó su mochila y preguntó por qué no podíamos ser normales. Tenía 16 cuando nos hablaron de su hígado, una condición crónica que nadie había detectado a tiempo. El doctor habló con palabras bajas y cuidadosas como si las malas noticias necesitaran suavidad para caer bien. Necesitaba un trasplante. No lo dudé. Les dije que me hicieran las pruebas y cuando confirmaron que era compatible, firmé los papeles ese mismo día. Me advirtieron sobre las complicaciones del dolor. Asentí como si entendiera, pero lo único que escuché fue vivirá. Eso es lo que importa. Después de la cirugía, el dolor venía en oleadas, un dolor profundo y arrastrado que se instaló en mis costillas y no se iba. No podía pagar todos los medicamentos recetados, así que los racioné. Algunas noches me quedaba en la cama mirando el techo, mordiendo una toalla, para no despertar a Emiliano con mis gemidos. Nunca supo cuántas cosas dejé de lado. Los mandados se hacían con cupones y rezos. Remendé mi chamarra de invierno 3 veces antes de rendirme y comprar una de liquidación. Cancelé citas con el dentista. Me quedé sin zapatos nuevos, estiré cada peso hasta que se deshacía. Cuando cumplió 17, Emiliano pidió unos Air Jordans. Todos los chicos de la escuela los tenían. Trabajé 2 turnos extra esa semana, lavé ropa para una vecina y dejé de comprar mis medicamentos postoperatorios solo para que fuera posible. Cuando le di la caja, su cara se iluminó como si le hubiera dado el mundo entero. Un mes después, colapsé mientras fregaba el 3er piso del hospital. Había estado mareada toda la mañana, pero seguí diciéndome que solo necesitaba llegar a la hora del almuerzo. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies y luego todo se volvió negro. Desperté en urgencias mirando el techo fluorescente, el olor a desinfectante punzante en mi nariz. La enfermera preguntó si había alguien a quien pudiera llamar. Le di el número de Emiliano. Sonó una vez, 2. Luego escuché su voz amortiguada por el ruido de fondo música, risas, el tintineo de copas. «Mamá, ¿qué pasa?» «Estoy en el hospital», susurré. «¿Puedes venir?» Hubo una pausa luego. «Si estás llamando, seguro estás bien. ¿Hay doctores ahí?» «Estoy en medio de algo». Colgó. No lloré. Solo miré el teléfono aún cálido en mi mano mientras la enfermera ajustaba mi sábana con suavidad. Más tarde vi las fotos Emiliano en una fiesta sonriendo con una copa de champán en la mano, sus tenis nuevos, impecables bajo las luces de discoteca. Cerré los ojos y giré la cara hacia la pared. Esa fue la primera vez que entendí que el amor no siempre regresa. A veces simplemente sigue adelante callado, ignorado y dolorosamente de un solo lado. El camión siseó al alejarse, dejándome en una calle tranquila rodeada de setos bien podados y colinas lejanas.
Alicé mi vestido otra vez, la tela ligeramente arrugada por el viaje, y ajusté la correa de mi bolso. El viñedo estaba justo adelante, su arco de piedra blanca, alzándose como algo sacado de un sueño. Luces suaves colgaban de los árboles y el aire traía un leve aroma a rosas y cítricos. Caminé despacio, afirmándome con cada paso. Mis tacones resonaban contra el camino de piedra, pequeños sonidos cuidadosos en medio de tanto esplendor. A través de la reja de hierro forjado, vi filas de sillas blancas ordenadas bajo un toldo de flores. Un cuarteto de cuerdas tocaba algo suave, algo que hacía que el mundo se sintiera lejano y caro. En la entrada, un hombre en traje oscuro levantó la mano. Su expresión era neutra pero firme. «Vengo para la boda Marín Fernández», dije, forzando calma en mi voz. Tocó una tableta. «Nombre Luisa Marín. Soy la madre del novio». Volvió a mirar, deslizó el dedo por la pantalla, frunció el ceño. «Lo siento, señora. No está en la lista de invitados». Lo miré fijamente. Por un momento pensé que tal vez había un error, que actualizaría la pantalla y mi nombre aparecería. «Soy su madre», repetí más bajo ahora. No me miró. «Voy a tener que pedirle que se haga a un lado». Di un paso atrás, con la respiración atrapada en la garganta. Mis manos temblaron mientras sacaba mi celular. Marqué a Emiliano. Sin respuesta. Intenté de nuevo. La pantalla se iluminó con un mensaje. «No hagas un escándalo, por favor». Eso fue todo, sin saludo, sin explicación, solo esas 6 palabras frías y pulcras como cristal. Me quedé ahí mucho tiempo con el vestido planchado, los zapatos lustrados, el corazón latiendo contra el silencio. Adentro la música seguía creciendo y suavizándose mientras los invitados tomaban sus lugares. Me giré un poco lo suficiente para ver la reja desde un lado y observé cómo una mujer en un vestido color perla era escoltada con una sonrisa. Ella rió, se tomó del brazo de alguien y desapareció detrás del arco floral. Me alejé del camino hacia la línea de árboles donde las sombras eran lo bastante espesas para esconderme. Desde ahí esperé. Quería ver su rostro. Necesitaba escuchar qué diría sobre la mujer que lo crió. Desde detrás del seto bajo cerca de las rejas de hierro podía verlo todo. Los invitados llenaban las sillas con tonos pastel y trajes impecables, abanicándose bajo las luces colgantes. Emiliano estaba al frente alto en un smoking negro con los hombros rectos, como si estuviera dando un discurso final. Su cabello estaba peinado con cuidado, su sonrisa fácil y sin preocupaciones. El niño que crié no estaba en sus ojos. El oficiante dio un paso atrás y Emiliano tomó el micrófono. Miró a los invitados tranquilo y seguro, como si perteneciera a ese mundo perfecto de manteles blancos y copas relucientes. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy», comenzó. «Este momento significa más de lo que las palabras pueden expresar, especialmente para quienes me han ayudado a convertirme en el hombre que soy». Me incliné un poco hacia adelante, cada nervio en espera. «Quiero dar un agradecimiento especial», continuó, «a mi madre, que no pudo estar aquí hoy porque está trabajando en el extranjero. Su amor y apoyo desde lejos lo han sido todo». Mi cuerpo se quedó inmóvil. En el extranjero estaba a 6 metros. No había salido del estado en 20 años. La verdad cayó como una piedra afilada en mi pecho. No solo me había borrado de su boda, me había reescrito como una ficción que no rompiera la vista. Y por supuesto, añadió su voz, subiendo un poco, a la madre de Mariana, Evelyn Fernández. Ella ha sido como una segunda madre para mí, generosa, amable y siempre apoyándome. Hoy me siento doblemente bendecido. El aplauso estalló. La multitud se giró para mirar a Evelyn, que se levantó y dio un pequeño saludo elegante. Ahora la reconocí, vestido color perla, moño alto, postura elegante. La misma mujer que pasó por mi lado en la entrada sin mirarme. Luego vinieron las fotos. Un fotógrafo dio un paso al frente y gritó: «Familia de los novios, por favor, reúnanse al frente».
Se acomodaron riendo y sacudiéndose polvo imaginario de los hombros. Evelyn tomó su lugar junto a Emiliano apoyando su mano suavemente en su espalda. Mariana los enlazó a ambos por el brazo. Sonrían todos, dijo el fotógrafo, y lo hicieron. El obturador hizo clic una y otra vez. Esperé a que alguien mirara alrededor, que se preguntara dónde estaba. Nadie lo hizo, nadie se giró. Me adentré más en la sombra del árbol conteniendo el aliento. Los aplausos regresaron cuando la música comenzó de nuevo. Levantaron copas de champán. Los tenedores tintinearon contra los platos. Más allá de la reja, una nueva familia estaba siendo celebrada, y yo no era parte de ella. Cuando llegué a casa esa noche no encendí las luces. Me senté a la mesa de la cocina con las manos cruzadas en el regazo, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor. La tarjeta de boda seguía en mi bolso, sin firmar, sin abrir. La puse en la mesa junto a la carpeta que Emiliano me había enviado meses antes. En ese entonces me llamó y me pidió que firmara unos papeles para logística de proveedores. Su voz fue suave, apresurada, como siempre que quería algo sin preguntas. No leí la letra pequeña. Saqué la carpeta ahora página por página y las extendí frente a mí. Ahí estaba mi nombre, mi firma, junto a ítems que nunca había visto hasta ahora. Banquete, lugar, flores, hasta el alquiler del vestido de la madre de Mariana. Más de 800,000 pesos en total, todo facturado a mí. Abrí mi laptop y encontré el correo reenviado enterrado en un hilo antiguo. Emiliano había escrito: no dejes que su nombre aparezca. No leerá la letra pequeña. Mariana quiere que la imagen de la familia sea impecable. Leí las palabras 2 veces, tal vez 3. No solo me había dejado fuera, me había usado para construir la vida de la que no me permitió ser parte. Me recosté en la silla, los documentos aún esparcidos en la mesa, y sentí que algo en mí se aquietaba, no en derrota, sino en decisión. No dormí esa noche, no por rabia, sino por una especie de quietud que no había sentido en años. No la calma de la paz, sino la claridad de haber terminado. Al amanecer herví agua para un té, abrí la carpeta de nuevo y tomé los contratos uno por uno. La primera llamada fue a la compañía de banquetes. Mantuve la voz calmada, la respiración firme. Hola, soy Luisa Marín. Soy la titular del contrato para la boda Marín Fernández. Por el uso indebido de mi información financiera, estoy ejerciendo mi derecho a cancelar los servicios restantes. Con efecto inmediato. Hubo una pausa, luego confusión, luego una aceptación a regañadientes. Hice 5 llamadas más. La empresa de iluminación, el distribuidor de vinos, la banda de la noche. Cada vez repetí las palabras con calma, como se repite algo tan cierto que no necesita defenderse. La última llamada fue al gerente del lugar, quien titubeó antes de hablar. Pero la recepción es esta noche. No parpadeé. Lo sé, y no será financiada por mí. En 2 horas los correos comenzaron a llegar: confirmaciones de cancelaciones, procesos de reembolso, acuerdos de servicios terminados. Mi bandeja se llenó de pruebas de que ya no era la patrocinadora silenciosa de mi propio borrado. Esa noche apagué mi celular y me senté cerca de la ventana. En algún lugar por la carretera la recepción comenzó sin música. El vino nunca llegó. La banda guardó sus instrumentos antes de tocar una nota. Imaginé el silencio colándose en el salón, un desmoronamiento callado que nadie podía detener. Y mientras tanto me senté en mi silla, los pies cálidos en pantuflas, el aire suave contra mi piel. Sin gritos, sin venganza. Solo una madre recuperando lo que era suyo para tomar de vuelta. La mañana después de la boda me senté a la mesa de la cocina con una taza de té y abrí mi laptop. No lloré, no me enojé, solo escribí. Un ensayo corto, sin nombres, sin lástima, solo hechos. ¿Quién pagó realmente por esta boda de 8 millones de pesos?
Adjunté una foto, una esquina de la factura del banquete con mi firma y cité una línea del correo de Emiliano. No leerá la letra pequeña. No firmé con mi nombre. No hacía falta. Lo envié a una columna para mujeres que solía leer en momentos de calma. Pensé que pasaría desapercibido, pero no fue así. En días comenzaron a aparecer comentarios, luego correos. Otras mujeres madres, tías, abuelas escribieron diciendo a mí también. Algunas habían sido excluidas de graduaciones, otras de baby showers o cumpleaños. Ninguna de nosotras tenía nombres en los titulares, pero nos reconocíamos por el dolor. Fue entonces cuando imprimí un volante y lo pegué en la ventana del supermercado Clase de cocina los sábados, para mujeres que dieron demasiado, gratis. La primera semana vinieron 2 mujeres, luego 5. Compartimos recetas, picamos cebollas, reímos con tazas de té agrietadas. No era terapia, no era venganza, era compañía, presencia. Un sábado cociné de más. Puse 6 platos, 1 para cada una de ellas y 1 para mí. Nadie dio discursos, nadie brindó. Pero cuando nos sentamos y pasamos el pan caliente y los tazones de guisado, sentí que algo regresaba a mí. No lo que perdí, lo que casi había olvidado que aún tenía. Era un martes cuando escuché el golpe, no fuerte, no apresurado. Solo 3 toques inciertos contra la madera. Me sequé las manos con un trapo y miré por la mirilla. Emiliano estaba ahí empapado, más delgado de lo que recordaba, con la lluvia goteando de su cabello y una mochila gastada al hombro. Parecía alguien que había caminado mucho sin saber a dónde iba. Cuando abrí la puerta no dio un paso adelante, solo me miró con los ojos rojos y crudos. Mamá dijo. Su voz se quebró en la palabra. No hablé. Tragó con fuerza. Se fue. Mariana, su familia, todos, cuando supieron la verdad, todo se desmoronó. Hizo una pausa buscando en mi rostro algo reconocimiento, gracia a un hilo al que aún pudiera aferrarse. Pensé que si construía lo suficiente, el trabajo correcto, la esposa perfecta, la imagen ideal, pensé que sería suficiente, que podría reemplazarte. Pasó un silencio entre nosotros. Bajó la mirada. Estaba equivocado. La lluvia cayó más fuerte, tamborileando contra los canalones sobre su cabeza. Se quedó ahí, esperando algo que no estaba segura de que encontraría. Di un paso a un lado, solo lo suficiente para secarme las manos. No alcé la voz. No le pregunté por qué. Ya había vivido la respuesta. Borraste mi existencia de tu día más importante. Dije, cada palabra tranquila pero firme. Te paraste frente a extraños y llamaste madre a otra persona. Me reescribiste como ausencia. Y aún así me quedé callada. Emiliano no dijo nada. Sus ojos se llenaron, pero no me ablandé. He pasado toda mi vida caminando hacia ti. Cada turno, cada peso, cada decisión, lo di todo para que pudieras estar erguido. Pero ahora camino hacia adelante, no por ti, por mí. Sus labios se entreabrieron como si fuera a hablar, pero no esperé. Di un paso atrás y cerré la puerta, no con un portazo, no con enojo. Solo la cerré. La casa estaba cálida. Mi té se había enfriado, pero lo bebí de todos modos. Regresé a la estufa y revolví la olla de lentejas para la clase que llegaría en 1 hora. Afuera escuché pasos alejarse del porche. Esa noche me senté en mi escritorio y abrí el blog. Escribí una sola línea: ya no soy invisible y ya no estoy esperando. Luego hice clic en publicar y dejé la pestaña abierta, solo lo suficiente para ver la pantalla quedarse quieta.